Todas las voces, un programa plurinacional. Vamos a recibir ahora en Todas las voces, por AM 530 en Buenos Aires, por Radio Causachuncoca en Cochabamba, en Argentina, en Bolivia, y por el resto de las radios que nos transmiten en América Latina, a Marco Teruggi, que está en Venezuela, periodista, comunicador argentino, y queremos que Marco profundice un poco en lo que venimos contando acá, lo que pasó con este intento de incursión paramilitar, terrorista, una suerte de intento de invasión, no sabemos muy bien cómo calificarlo. Marco, te saludamos Pablo acá y Sixto en Buenos Aires. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, contanos la información que tenés y que estás manejando sobre esto que Maduro denunció como un intento de incursión armada. Capturaron a los responsables, a la mayoría de ellos, 2 norteamericanos, ¿no?, entre los capturados. Sí, han sido días muy movidos, tanto en los acontecimientos como en las interpretaciones de lo que sucedió. Pero los acontecimientos, si vamos a los hechos, es que el domingo pasado de madrugada llegó una lancha rápida a las costas cercanas a Caracas, en La Guaira. Ahí había 10 personas armadas, que luego son calificadas como mercenarias, integrantes de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, que habían desertado y estaban fuera del país. Hubo un enfrentamiento, fallecieron 8 y 2 fueron arrestados, y al día siguiente fue arrestada otra lancha con 8 personas, entre los cuales había 2 norteamericanos, que son parte de una contratista militar norteamericano y eran anteriormente parte de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos. Entonces, lo que hubo fue que un grupo aproximadamente de 60 entre ex integrantes de la Fuerza Armada Bolivariana, mercenarios norteamericanos, intentaron ingresar de forma armada al país. Esos son los hechos, y de ese total se ha arrestado aproximadamente la mitad, hasta donde se sabe, digamos, día tras día van siendo arrestados nuevos integrantes que han quedado como dispersos, ¿no?, regados. Esa operación fue reivindicada públicamente por un ex capitán prófugo que está en Estados Unidos, que se llama Nieto Quintero, y por el contratista militar norteamericano de la empresa Silvercorp, o sea, una empresa que vende estrategias militares con hombres armados para hacer determinadas acciones. Él reconoció la operación y dijo que Guaidó lo había traicionado. ¿Por qué dijo esto? Bueno, porque había un contrato que habían firmado de más de 40 páginas donde todo esto quedaba estipulado, los montos y el tipo de operaciones que iban a hacer. Entonces eso es lo que hoy es público, notorio, y ya nadie puede poner en duda. A partir de ahí, algunos dicen que no tuvieron nada que ver, cuando tuvieron que ver, otros, digamos, miran para otro lado, pero lo que dice el gobierno es que esto en realidad no es un hecho aislado de un grupo, digamos, de gente que se lanzó por su cuenta, sino que fue efectivamente un plan que armó Guaidó y su equipo que está desarrollando este tipo de operaciones, acordado evidentemente con el Departamento de Estado norteamericano, partiendo de la base de que Guaidó no tendría la autonomía política para decir este tipo de iniciativas, operado a través de la DEA, eso es lo que dice el presidente, como brazo que articuló desde el gobierno de Estados Unidos, y financiado a través de los carteles de droga en el norte de Colombia, donde esta gente se entrenó y desde donde salieron. Entonces, bueno, a partir de ahí Estados Unidos dice que no tuvo nada que ver, Colombia dice que no tuvo nada que ver, Guaidó dice que no tuvo nada que ver, pero su asesor, que era el encargado de organizar esto, reconoce que sí había firmado el contrato, pero que luego decidió no dar luz verde. Por lo tanto, la versión más equilibrista que armaron es: sí, nosotros armamos esto, pero finalmente no lo hicimos, y este hombre Boudreaux, que sería entonces un loco, se lanzó por su cuenta y nadie entendería por qué. Ajá. Boudreaux es el representante de esta empresa, ¿no? Muy curioso todo. El dueño. El dueño, un dirigente político venezolano, Guaidó, contratando una empresa militar norteamericana privada para derrocar al gobierno, una especie de privatización del golpe de Estado.
Sí, absolutamente. La gente que llegó de Estados Unidos es gente que estuvo en Irak, que estuvo en Afganistán. Este dueño de la empresa contratista militar Goudreau también estuvo en Irak, que estuvo en Afganistán, si no me equivoco. En fin, es un formato que no es muy novedoso, que es, bueno, privatizar, terciarizar, es decir, hacer que estas acciones, y ahora vamos a ver qué tipo de acciones eran, la cumpla un actor que en caso de fracasar, esto es un poco la teoría que se logra construir, nadie tenga que rendir cuentas de eso, digamos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos no queda ligado, dice, bueno, nosotros no conocimos a este señor, aunque el señor aparece haciendo seguridad privada de Donald Trump, digo, este Goudreau. El gobierno, entre comillas, del presidente Guaidó dice, bueno, nosotros no teníamos nada que ver con esto, a pesar de que haya un contacto, este señor estaba loco y nosotros no lo contratamos finalmente, y el gobierno colombiano, donde hubo 60 hombres entrenándose en campamentos militares denunciados por el gobierno de Venezuela, dice, nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. Entonces, es un formato para que si sale mal, pague el costo la gente que operativamente está ligada a la acción, pero si sale bien, evidentemente abre el escenario anhelado por estos tres actores, que son el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos, y Guaidó y el conjunto de la oposición golpista, que es derrocar a Nicolás Maduro. Estamos con el periodista Marco Teruggi, periodista desde Venezuela. La consulta es cómo queda ahora Maduro. ¿Queda fortalecido junto a las Fuerzas Armadas, junto al pueblo? Este hecho que obviamente ha generado mucho impacto en el continente. Sí, Maduro queda fortalecido. Yo creo que envió un mensaje hacia tres direcciones en simultáneo. Un mensaje hacia Estados Unidos, diciendo, bueno, tengo, digamos, la inteligencia, la capacidad suficiente, inteligencia en tantos servicios de inteligencia para detectar esto y desactivarlo, hacia la oposición golpista, diciendo, bueno, ven, digamos, ustedes otra vez vuelven a fracasar en sus intentos, y hacia el interior del gobierno, en lo cívico-militar, diciendo, bueno, ven, nosotros tenemos la capacidad de detectar este tipo de movimientos. Entonces, creo que se fortalece en los tres sentidos, y lo contrario pasa en la oposición, digamos, porque nadie quiere hoy quedar asociado realmente a esto. Ahora, el problema es que como están las firmas en el contrato, intentan armar esta versión de que lo habían hecho pero no lo habían acordado. Ahora bien, lo que es grave, digamos, suponiendo que no mienten, cosa que dudo, pero bueno, suponiendo que no mienten, están reconociendo que parte de su estrategia es contratar una empresa militar norteamericana para llegar a territorio venezolano, secuestrar a Nicolás Maduro, los principales dirigentes de la revolución, extraerlos del país en un aeropuerto tomado militarmente para llevarlos a Estados Unidos, y que luego esta empresa contratista norteamericana ejerza dentro del país tareas de orden interno. Eso está escrito en el contrato. Entonces, suponiendo que, y vamos a darle esta posible razón, dicen, no, bueno, no lo hicimos. Pero no es que no lo hicieron porque ese plan no les convenció. No lo hicieron, esto es lo que dicen, porque no los convenció el contratista. Pero entonces lo que estamos hablando es que esa oposición está armando ese tipo de estrategias de forma absolutamente reconocida. Digo, lo que pone un poco el debate, bueno, ¿y qué tipo de conflicto político hay en Venezuela, digamos, ¿no? Entonces, aún lo mínimo, que es solamente haber armado ese contrato, ya eso es una gravedad que me parece que tiene que ser denunciada. Sí, el contrato es por 220 millones de dólares, hasta donde pude encontrar. Otra pregunta es, ¿de dónde sale esa plata, no? ¿De dónde Guaidó iba a sacar 220 millones de dólares para pagarle a esta empresa contratista? Un dirigente Guaidó que ya viene también denunciado por la desaparición de la supuesta ayuda humanitaria que había llegado a los puentes, y un montón de cuestiones de corrupción también. Bueno, primero lo que dice una de las tantas investigaciones es que terminaron contratando a este por 212 millones porque era más barato que los otros, que pedían 400 millones. Pero se suponía que una parte del pago se hacía antes de la operación, o sea, para el desarrollo de la operación, y luego el pago venía después con un 50% de interés, 50% si el gobierno que asumía no cumplía su parte con la contratista privada. Ahora, sobre esto creo que hay que hacer una acotación, es decir, yo no creo que Guaidó tenga la autonomía política suficiente para él mismo planificar esto. Es decir, partamos del inicio del asunto. Guaidó es
un presidente ficcional que fue puesto ahí por Estados Unidos de forma muy abierta, ¿no? Digamos, Trump lo reconoció y dijo, bueno, él es el presidente de Venezuela. A partir de ahí comenzaron a hacerlo girar internacionalmente, darle reconocimiento. Sobre eso se quedaron con la refinería Citgo en Estados Unidos, que era de PDVSA. Entonces, Guaidó no puede por sí mismo tramar un plan así, y esto es lo que le están diciendo en Estados Unidos, las críticas, que sería lo siguiente: si Estados Unidos montó este plan, es gravísimo. Pero si Guaidó montó este plan y Estados Unidos no lo sabía, también es gravísimo, porque ¿cómo puede ser que este hombre que fue, digamos, fabricado por la estrategia norteamericana pudiera armar un plan con una contratista norteamericana conocida dentro de la administración de Trump y que la administración no se enterara? Entonces, por ningún lado esas piezas se encajan. Yo creo que hay una mentira gigantesca, un escenario catastrófico que se armó, digo, porque hay 8 muertos, porque hay contratistas, porque hay extranjeros metidos en territorio venezolano, armas en mano, y esto no creo que dependa de Guaidó. Entonces, claro, el Departamento de Estado, ¿qué hace? Bueno, responde con arrogancia y dice, bueno, si lo hubiéramos hecho nosotros, hubiera salido de otra manera. O como dijo Trump ayer, si nosotros alguna vez vamos, se va a llamar una invasión, ¿no? Entonces esta cosa como de correr hacia adelante, pero en lo concreto la oposición venezolana queda absolutamente diezmada, porque están reconociendo que están trabajando para contratar militares ex de las fuerzas especiales estadounidenses para hacer una operación de extracción en Venezuela y después dejarlas operar dentro del territorio. ¿Se podría hacer un paralelismo con lo que ha ocurrido hace muchos años en Bahía de Cochinos, Cuba, cuando igualmente fue desactivada, fue derrotada esa invasión norteamericana? Sí, bueno, eso ha aparecido en la prensa de Estados Unidos incluso, ¿no? O sea, ha habido mucha repercusión de esto, mucha crítica. Yo creo que, bueno, en este caso la gran pregunta que sigue estando es ¿por qué 60 hombres aproximadamente se lanzan en 2 lanchas? Incluso una se queda sin gasolina, o sea, es como una escenografía medio como catastrófica desde el inicio. ¿Y cuál era el plan real? Porque, digamos, la gran pregunta es, ellos dicen tener toda una serie de objetivos, ¿no? Como controlar el aeropuerto de Maiquetía, que es el principal, el aeropuerto que está dentro de Caracas también, y desde ahí tenían que venir aviones desde el extranjero, podrían ser de Colombia o de Estados Unidos, para extraer a Nicolás Maduro y algunos cuadros que hubieran sido secuestrados, en el mejor de los casos, por estos agentes, porque también contemplaba que los mataran en caso de que fuera necesario. Bueno, evidentemente este grupo de 60 hombres no iba a ponerse todo eso como tarea a realizar. Evidentemente formaba parte de un engranaje mucho más grande. Bueno, ¿quiénes estaban dentro de ese engranaje? ¿Qué otras partes eran parte de la operación? O sea, hay muchas piezas que todavía no se responden. Ahora, en lo concreto, creo que ahora, digamos, hay como 2 opciones principales. O se abre un nuevo espacio de negociación con Estados Unidos centralmente, o el gobierno de Estados Unidos sigue empujando hacia la zona crítica con este tipo de maniobras que igualmente, es bueno señalarlo, creo que Trump, aunque la agenda venezolana en su agenda conjunto no lo afecte en demasía, evidentemente con esto, por ejemplo, la Cancillería norteamericana no ha quedado muy bien parada. Claro. Bueno, ahora lo que preocupa es que Venezuela tiene 2 ciudadanos norteamericanos presos en su territorio y Estados Unidos ya empezó a reclamar que sean enviados a Estados Unidos. Ahí hay una excusa que tiene Trump para poder intervenir directamente. Sí, bueno, yo creo que ahora esto va a ser una suerte como de piezas de negociación. Yo sigo viendo muy inviable la acción, digamos, abierta norteamericana. Creo que hay muy poco consenso en Estados Unidos. Creo que enfrenta una situación de crisis económica y sanitaria muy importante y rápidamente sería, digamos, atacado por ser una maniobra de distracción, para, digo, que los medios hablaran de otra cosa. O sea, creo que seguimos sin hablar de eso, pero es probable que sigamos hablando de este tipo de escenarios por debajo de la mesa, digamos, ¿no? Y en eso Estados Unidos es absolutamente, digamos, experto y tiene mecanismo para borrar los rastros. Porque, por ejemplo, lo que decía un reportaje de la agencia norteamericana AP es lo siguiente: si una contratista militar norteamericana quiere hacer una operación en otro país, tiene que pedir autorización al Departamento de Estado. Pero el Departamento de Estado
se reserva la privacidad para decir si habían dado la autorización o no. Entonces es muy difícil terminar de armar las piezas concretas para decir, bueno, sí, esto es lo que pasó. Primero porque Estados Unidos lo niega, segundo porque la estrategia mediática siempre fue desvincular a este grupo de Estados Unidos y de Colombia, y tercero porque, bueno, su estrategia en este caso consiste justamente en borrar las pistas para que pase lo que pase, si sale mal, no quede involucrado el gobierno de Estados Unidos en una acción, casi como decía New York Times, de Hollywood, digamos, ¿no? Pero de Hollywood de mala calidad y trágico por las consecuencias. Totalmente, Marco. Bueno, muy completo el informe. Te agradecemos como siempre. Marco Teruggi, periodista argentino desde Venezuela. ¿Me das una línea nada más de la situación coronavirus en Caracas y en todo el país? No, esa situación está bien. Para decirlo en términos muy sintéticos, el gobierno en este momento tiene 3 frentes principales: la pandemia, las operaciones encubiertas y la economía. En lo que hace a pandemia, la curva se ha mantenido aplanada, la situación es buena, los contagios están controlados, hay testeos masivos, o sea, en eso ha recuperado credibilidad y fuerza. En lo que hace a lo que fue esta operación de mercenarios, también el gobierno se consolidó, volvió a mostrar una capacidad de mando, de unidad y de capacidad operativa muy alta, y la situación que sigue sin resolverse es la económica, Esos son los 3 grandes frentes, y de alguna manera en 2 está fortalecido y en uno sigue en una situación muy complicada. Bien, muy buen panorama, Marco. Te agradecemos mucho, como siempre. Un abrazo grande. Todas las voces.